Buenas noches, a continuación se presentará el análisis factorial por Javier Alejandro Solano Solano y quien les habla Carolina de Los Ángeles Suscategui Sánchez. El análisis factorial es una técnica estadística multivariada caracterizada por sus múltiples usos. Podemos encontrar el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. ¿Qué es el análisis factorial exploratorio? Según Kant, es un método estadístico multivariado de interdependencia que permite agrupar las variables, ítems por ejemplo de un cuestionario, que se correlacionan fuertemente entre sí y cuyas correlaciones con las variables de otros agrupamientos son menores. ¿Para qué sirve el análisis factorial exploratorio? Para definir grupos de variables que estén altamente correlacionados entre sí y en la reducción de la cantidad de ítems de test que son redundantes o que aportan poca información a un número pequeño de factores o dimensiones que confieren significado teórico a la medición. ¿Cuáles son los pasos para el análisis factorial exploratorio? Establecer objetivos, realizar el diseño, trabajar bajo supuestos, la derivación de los factores y la evaluación del ajuste global, la interpretación de los factores y el juzgamiento de la significancia de los factores. ¿Cuál es el diseño y los supuestos para la aplicación del AFE? En el diseño tenemos que identificar el tipo de datos a usar. Es importante evaluar el número y tipo de variables, por lo que es necesario que los datos sean de tipo numérico. Se debe evaluar el supuesto de correlación entre las variables para justificar o no su aplicación. A continuación se presentan algunas estrategias para evaluar correlación entre variables. 1. La matriz de correlaciones. Esta determina si las variables tienen moderados o altos valores de correlación entre sí. La prueba de esfericidad de Bartlett, que contrasta la doble hipótesis de que los elementos de la diagonal principal de la matriz son la unidad y el resto cero, y evalúa la hipótesis nula de que no existe correlación entre las variables. El índice Kaiser-Meyer-Olkin, KMO, evalúa la fuerza de la relación entre dos variables a partir de correlaciones parciales, es decir, toma valores entre 0 y 1. El índice de adecuación de la muestra individual MSA evalúa la fuerza solo en un ítem. El determinante de la matriz de correlaciones. El determinante toma valores entre 0 y 1. El análisis factorial se justifica si el valor del determinante encontrado es pequeño y diferente de 0. Si se evidencia algún grado de correlación, se considera que tiene sentido realizar el análisis. ¿Cómo seleccionar los métodos estadísticos para extraer los factores? 1. Si el error de varianza y la varianza única son pequeñas. Si se busca reducir variables, el análisis de componentes principales es el adecuado. Si se busca la creación de nuevos factores o dominios, el análisis de factores comunes es el indicado. ¿Cómo determinar el número de factores por extraer? A la cantidad de varianza por el total de variables que puede ser explicada por cada uno de los nuevos factores se le conoce como Eigen Value o valor propio. Dadas estas características, es importante saber cómo decidir cuál es el número de factores que se deben considerar para el análisis. Para tomar esta decisión se utilizan algunos criterios estadísticos como el criterio del promedio de valores propios, el criterio del test dependiente, criterio del porcentaje de varianza, criterio del valor propio y criterio a priori. ¿Cómo se interpretan los resultados? Estimar la matriz de factores, la cual contiene ponderaciones o correlaciones de cada variable sobre cada factor y en esos términos absolutos indican representatividad de la variable sobre el factor. Por tanto, valores altos representan mayores contribuciones y valores bajos muestran baja representatividad. 2. La rotación de factores. Se refiere a girar los ejes factoriales a distintos grados pero manteniendo fijo el origen. Existen dos tipos de rotaciones en el análisis factorial exploratorio, las ortogonales y las oblicuas, y dentro de las ortogonales se encuentran Varimax, Quartimax y Equamax. La rotación Varimax involucra que cada ítem o variable sea representativo en solo uno de ellos, con el fin de minimizar al máximo el número de variables dentro de cada factor.
La rotación Quartimax busca la maximización de las ponderaciones, se realiza a nivel de la variable, y la rotación Equamax se hace una combinación de las dos técnicas anteriores. ¿Cómo se juzga la significancia de los factores? Una vez rotados los factores, es necesario evaluar cómo fueron las ponderaciones en cada uno de ellos. Para hacer esta evaluación desde el punto de vista estadístico se recurre a la significancia de las ponderaciones. Valores menores a 0.3 se consideran no significativos, entre 0.3 y 0.5 de aporte mínimo, entre 0.5 y 0.7 aporte significativo, y valores mayores a 0.7 son considerados relevantes y generalmente son el objetivo del análisis. ¿Qué es el análisis factorial confirmatorio? Según Lara, parte del supuesto de la descomposición de la varianza de las variables en factores comunes y factores únicos, es decir, en varianza común, comunalidad y única unicidad, pero es muy flexible en las especificaciones. Los objetivos del análisis factorial confirmatorio son: poner a prueba una estructura factorial postulada en base a una teoría o pronosticada en base a resultados anteriores. 2. Mostrar la estabilidad de esa estructura factorial en muestras procedentes de distintas poblaciones. 3. Comprobar la estabilidad de la estructura factorial en el tiempo. ¿Cuál es la utilidad del análisis factorial confirmatorio? Que estudia la relación entre un conjunto de medidas interrelacionadas en una fase descriptiva. En cambio, en una fase explicativa en la que ya existiría un modelo o una teoría sobre la relación entre variables, se pondría a prueba este análisis. 2. Para confirmar y consolidar una estructura empírica sobre la cual serán desarrollos teóricos posteriores. ¿Cuáles son los supuestos del análisis factorial confirmatorio? La aleatoriedad y tamaño grande de la muestra. 2. Se debería aplicar sobre muestras probabilísticas para realizar inferencias paramétricas. 3. La interdependencia de las variables habrá de ser alta reflejando multicolinealidad. 3. Requiere variables medidas en escala numérica, de intervalo o razón, con instrumentos fiables y válidos. ¿Cuáles son los pasos para el análisis factorial confirmatorio? Primero, definir el modelo factorial. Segundo, capturar los datos de las variables, obtener la matriz de varianzas y covarianzas, seleccionar el método de factorización y contraste de ajuste y evaluar la adecuación del modelo. A continuación se presentará un caso práctico tomado de un artículo de nuestra autoría titulado Validez y confiabilidad de una escala de medida para la calidad del servicio de los restaurantes ubicados en la zona turística de Puerto Bolívar. A manera de introducción, la mejora continua de la calidad del servicio por parte de las empresas de restaurantes se ha convertido en un factor determinante para lograr la satisfacción de los clientes. Esto debido al incremento de la competencia de otras entidades y el aumento del poder de demanda de los clientes. ¿Cuál fue el objetivo de este artículo, precisamente, o de este trabajo? Verificar la validez y confiabilidad de un instrumento que permita medir la calidad percibida del servicio de los clientes de restaurantes ubicados en la zona de afluencia turística de Puerto Bolívar. La evaluación del instrumento se realizó a través del análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio. En la parte introductoria se hizo una revisión del aporte que hace el sector del turismo en la economía ecuatoriana. También se analizó desde el punto de vista teórico la calidad del servicio. Precisamente el contexto de esta investigación se ubicó en la provincia del Oro, en la región costa del sur del Ecuador, debido a que esta provincia es un punto de distracción y relajamiento para turistas nacionales e internacionales. Entre los muchos puntos turísticos se destaca pues la isla de Jambelí y la ruta gastronómica en los distintos puertos, acogiendo a diversos restaurantes de especialidades marítimas. Bueno, se hizo una revisión de la calidad del servicio y lo que se requiere es identificar los factores que determinan la calidad del servicio en los restaurantes como servicio complementario necesario y requerido por los turistas que visiten la provincia. En el desarrollo y para la medición de la calidad del servicio que se ofrece, se trabajó con el modelo DINESERV. Es un modelo cuantitativo multidimensional adaptado ya del SERVQUAL para la industria de los restaurantes.
Las dimensiones del DINESERV se muestran en el cuadro a continuación con 5 variables: aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, garantía y empatía, con su respectiva descripción. En consideración del nivel causal entre ambos constructos, se identifica la calidad del servicio como variable exógena dentro del modelo estructural tipo PAT, mientras que la satisfacción del cliente es la variable endógena. Como producto de este planteamiento se presenta la figura que se muestra en la diapositiva, el modelo estructural tipo PAT, que incluye los constructos considerados y formulados como el modelo teórico para el presente estudio. El primer paso involucró definir las características de calidad que se manifiestan en la interacción de los clientes con el servicio de restaurantes de la zona de estudio. Estas características se desprendieron del modelo DINESERV que hace un momento lo presenté, para medir la calidad del servicio en el sector de restaurantes. Por otra parte, este estudio es de tipo descriptivo, cuantitativo. Se aplicó la técnica de encuesta a través del muestreo no probabilístico por conveniencia. Se tomó contacto cara a cara con diferentes clientes que habían recibido el servicio de los restaurantes ubicados en la zona del malecón de Puerto Bolívar, a 10 minutos de la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. El cuestionario de encuesta es una derivación, como lo dije anteriormente, del DINESERV, con una fase previa de validación de contenido que permitió identificar 23 ítems. Además, se incluyó 4 ítems relacionados con satisfacción general, completando un total de 27 ítems en una escala de 5 puntos de tipo Likert. En total, se lograron aplicar alrededor de 180 encuestas, de las cuales solo el 92% cumplió con el criterio de bien llenado. Las técnicas de análisis de datos utilizadas para la validación del constructo fueron el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial exploratorio permitió examinar la estructura del constructo subyacente que se ajuste mejor a los datos, en tanto que el análisis factorial confirmatorio evalúa el ajuste de los datos a determinada estructura factorial hipotética. El primer análisis que se realizó entonces fue el AFE, por medio del método de extracción de componentes principales y con rotación Varimax. A continuación, voy a presentar la base de datos utilizada a través del programa SPSS para el correspondiente análisis. Bien, según se presenta, tenemos los 166 cuestionarios, tenemos la base de datos respectiva con los 27 ítems ingresados en el programa. Para realizar el análisis factorial exploratorio, dentro del programa nos ubicamos dentro de analizar, reducción de datos, análisis factorial, recordando que esto implica que vamos a hacer una reducción de dimensiones. Análisis factorial, vamos a pasar del recuadro de la izquierda, vamos a pasar los 27 ítems, seleccionamos los 27 ítems y los pasamos al recuadro de la derecha, variables. Una vez que está allí, buscamos la pestaña descriptivos, dejamos en solución inicial, seleccionamos la prueba el índice KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Y también recordando que estas pruebas sirven para revisar si es factible utilizar un análisis factorial, ¿no? Y si un KMO cercano a 1, pues es muy bueno y recomendable, ¿no? Lo mismo para la prueba de esfericidad de Bartlett. La idea es que este valor esté lo más bajo. También podemos seleccionar la matriz antiimagen, que sirve para saber si tenemos que eliminar alguna variable. Damos clic allí, continuar. Vamos entonces a la pestaña de extracción. El método que vamos a utilizar, como lo mencioné anteriormente, componentes principales. Analizamos la matriz de correlaciones que ya viene dado, mostrar la solución factorial
sin rotar. Podemos también pedir un gráfico de sedimentación a autovalores mayores que 1. Damos un clic en continuar. Luego damos un clic en la pestañita de rotación. Seleccionamos el método Varimax. Solución rotada. Dejamos allí, continuar. Luego vamos a opciones, dejamos excluir casos según lista, pedimos entonces que la visualización de los coeficientes sea ordenados por tamaño, damos un clic en continuar y una vez que se encuentran todas las variables listas le damos a aceptar. El programa automáticamente nos muestra los resultados y como podemos notar la solución obtenida fue satisfactoria. Si nosotros revisamos, tenemos en el primer recuadro el índice KMO igual a 0.934, un valor bastante cercano a 1, definido como excelente. También se obtuvo un test de esfericidad de Bartlett bastante adecuado, menor al 0.001, como podemos notar 0.000. También nosotros podemos revisar la matriz. Acá es bastante extensa esta matriz de covarianza antiimagen y la correlación antiimagen. Como podemos notar aquí, la diagonal de la matriz de esta correlación anti-imagen mostró que todos los componentes, que es bastante extenso, que todos estos componentes, que todos los ítems poseían una medida alta de adecuación muestral, MSA, con un valor mínimo de 0.893 cuando se hace todo el análisis de la diagonal, superando el valor mínimo de 0.50 propuesto, ¿no? También nosotros podemos revisar la tabla de varianza total explicada y valores propios mayores que 1 en el análisis factorial exploratorio. Recordemos también que se determinó que todas las correlaciones son significativas, mayores de 0.05, todos los valores P son menores a 0.001. Como podemos notar, los componentes cuyo valor propio o eigenvalue en esta tablita podemos notar fue igual o superior a 1. Como podemos notar aquí, entonces el análisis factorial exploratorio sugiere la existencia de 4 componentes, como podemos notar aquí, con una eigenvalue suficiente y una varianza acumulada del 74.87% y sin necesidad de eliminar ningún ítem, debido a que todos mostraron una comunalidad, como podemos notar acá en este recuadro, una comunalidad mayor a 0.50 bueno, en este caso no hemos pedido, pero se presentan estos valores. Posterior al análisis factorial exploratorio se realiza un análisis factorial confirmatorio, el cual nos permite contrastar la unidimensionalidad de las variables latentes o constructos. En el presente caso, son 5 variables del DINESERV y una adicional que representa la satisfacción general, por lo cual se ejecuta el análisis factorial confirmatorio considerando el método de extracción de componentes principales con un valor propio igual a 6 y rotación Varimax, ¿no? Para esto volvemos a analizar. Es lo que se hizo, una reducción de datos en el análisis
factorial, la extracción, los métodos componentes principales. Ahora vamos a reducirlo con un valor propio igual al número de factores 6. Continuar, aceptamos y podemos notar que los resultados de comunalidad, adecuación muestral, test de esfericidad de Bartlett, correlaciones, muestran valores iguales, ¿no?, a los anteriores. Mientras que la matriz de componente rotado, vamos a mirar acá, la matriz de componentes rotados, ¿sí?, mostró que el ítem 22, lo que significa D5, tenía que eliminarse del análisis debido a que al no cumplimiento de la condición de tener al menos una carga mayor a 0.50 y que haya diferencia de 0.10 entre la carga más alta y la subsecuente. Al ejecutarse entonces por segunda ocasión el análisis factorial confirmatorio, se identificó también que el ítem 18, que en este caso sería E3, cumplía solo una de las condiciones. Entonces los vamos a eliminar, E3 y D5. Vamos a analizar nuevamente reducción de datos, análisis factorial, eliminamos E3 para nuestro caso, sacamos del análisis E3, D5, volvemos a descriptivo, solución inicial, KMO, la prueba de esfericidad de Bartlett, otra vez la matriz antiimagen, la extracción, componentes principales, número de factores igual a 6, los 5 del modelo DINESERV, continuar, la rotación sigue siendo Varimax, continuar, opciones, excluir casos según lista, ordenados según tamaño, continuar, aceptar, ¿no? Y ahora podemos finalmente notar que obtuvimos un índice KMO de 0.926, la prueba de esfericidad de Bartlett también de 0.000, indicando que los datos son adecuados para la utilización de la técnica. Se aplicó el método de extracción de componentes principales, como hemos visto, el cual se extrajo un número fijo de factores igual a 6, los 5 del modelo DINESERV y uno adicional relacionado con la satisfacción general, ¿no? El resultado fue un modelo ya con una capacidad de explicación del 81% de la varianza total, tal como estamos observando en la tabla de la varianza total explicada. Entonces, como podemos notar, todos los ítems de la tablita muestran una comunalidad satisfactoria mayor a 0.50, denotando la adecuación muestral de cada ítem. Por tanto, el factor con una mayor capacidad explicativa, según la tabla de la varianza total explicada, con un 57.18%, ¿sí?, de la varianza total, está constituido por los ítems 21, 20, 25, 24 y 23 y surge de la combinación de las variables capacidad de respuesta y garantías brindadas. Esto porque tengo también acá a mano el cuestionario con los respectivos ítems y surge de la combinación de estas variables, ¿no? Por otra parte, el factor 2, es decir, los ítems, corresponde a los ítems 12, 11, 9, 10 y 13, y el factor 4, ítems 6, 7, 5 y 8 en el modelo original del DINESERV constituyen una sola variable definida como aspectos variables, pero el caso de estudio se derivan en la variable ambientación e instalaciones de forma respectiva.
Los otros factores presentan una estructura bastante similar al DINESERV. Con esto hemos concluido con el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones en este estudio? Como hemos visto, se han presentado los resultados de la validación del constructo de calidad del servicio para restaurantes DINESERV en una muestra de 166 clientes que visitaron los restaurantes ubicados en esta zona turística de Puerto Bolívar. En este sentido, se realizó el análisis factorial exploratorio, el cual sugirió la existencia de 4 factores subyacentes, que fue lo que vimos al inicio. Posteriormente se realizó un análisis factorial confirmatorio y se evidenció que el modelo DINESERV para el contexto de estudio debe aplicarse con algunas adaptaciones. ¿Sí? Con algunas adaptaciones, entre las que se destaca la consolidación de la variable capacidad de respuesta, garantías brindadas en una sola variable, la que se denominó servicio personal. Algo más que podemos concluir es que se plantea el desprendimiento de 2 factores de las variables, de los aspectos tangibles, en lo que vimos, ¿no?, de E3 y D5, denominados instalaciones y ambientación. En total, a través del análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio, se obtuvo un cuestionario compuesto solo por 25 ítems, recordando que teníamos 27 al inicio, con un nivel satisfactorio de confiabilidad en todas sus variables. Aunque no se presentó en esta exposición, también se realizó un análisis de la fiabilidad de las variables de escala, ¿no? Estos resultados permiten sustentar que el cuestionario puede utilizarse para fines investigativos consistentes y contextualizados para ser aplicado en los restaurantes ubicados en la zona de estudio. Esta ha sido nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias.